Muy bien, pues estamos desarrollando un programa para implementar nuestra primera clase, ¿no? Nuestra primera solución en programación orientada a objetos. Entonces, ¿cuál sería la implementación más sencilla? La implementación más sencilla sería trabajar con lógica entera, con números enteros, y solo uno. Entonces aquí se está solicitando que desarrollemos algo sobre números enteros. Entonces hay que buscar procedimientos. Voy a utilizar la palabra procedimiento como un concepto universal, no enfocado a la programación orientada a objetos, que tenga que ver con número entero. Entonces, para que valga la pena programar orientado a objetos o clases, se requiere de al menos dos procedimientos. Entonces aquí se está indicando el cuadrado de un número entero, el valor absoluto, indicar si es par, si es negativo y si es número primo. Entonces se tienen 5 procedimientos para poder procesar un número entero, uno solo. Entonces, si ya estamos en la programación orientada a objetos, pues ya se nos pide implementar los siguientes métodos, y otro nombre válido sería funciones miembro. Inclusive el de objeto pudiera ser válido. Bien, entonces para su implementación estamos trabajando con números primos desde videos anteriores. Y el primer paso pues es entender el problema a nivel conceptual. El siguiente paso es definirlo en código de computadora, en un lenguaje de programación. El siguiente paso es implementarlo en funciones. Entonces, en el primer video de esta serie se hizo la implementación para números primos, o sea, se desarrolló la función para determinar si un número es primo o no, y también como parte de un video anterior se desarrolló vamos a desarrollarle un programa molde o una plantilla, aunque plantilla es un concepto orientado a objetos, no sería conveniente utilizarlo. Se desarrolló un programa molde para definir la programación, la estructura básica de un programa orientado a objetos, que sería el que se está presentando. Pero este molde correspondería a estar trabajando en Turbo C++ 3.0. Este molde es para trabajar en Turbo C++ 3.0. En este momento su servidor está utilizando el compilador Dev C++ de embarcadero, y entonces si realizamos una ejecución, pues nos va a comenzar a marcar algunos errores. El primero en la biblioteca iostream.h, bueno, pues entonces en este caso ya nos lleva la etiqueta .h, y con esto, bueno, voy a darle compilar nada más, pues ya salvamos ese error, y la estructura básica del molde para programar orientado a objetos es definir nuestra biblioteca. Voy a poner como comentario iostream.h para cuando estemos trabajando con Turbo C, y voy a poner iostream cuando estemos trabajando para Dev C++. Entonces, la primera parte de nuestro programa molde es la definición de las bibliotecas. Posteriormente, la definición del prototipo de la clase. Si quiero extender el concepto de prototipos de funciones a clases, aplicaría. Entonces hay que definir el prototipo de la clase, pues hay que darle un nombre. En este caso se le está dando el nombre de A, es un nombre genérico, y entre llaves pues irá el contenido de la clase, que básicamente no es una regla, pero hay que establecer los datos privados y posteriormente los métodos que van a ser públicos. Tienen que ser públicos porque si no, no podrían alcanzarse desde otros, no podrían ser llamados, ¿no? Entonces, en este caso, pues el llamado mínimo pues tendría que ser desde main. Entonces, se define se establece dónde va a ir definida la clase. Posteriormente, el código principal se espera que
ahí se haga la declaración de un objeto, de una instancia de tipo class A. Y aquí es donde vamos a estar. Todo lo que hagamos en nuestra clase, pues la podemos alcanzar con una variable. Entonces aquí se aprecia que un objeto, en este caso el objeto A, está encapsulando otro concepto de programación orientada a objetos, datos y código. Esa es la contribución de la programación orientada a objetos. Bien, ¿qué más va a tener nuestro programa molde? Pues va a tener la llamada, va a tener el código de cada uno de los procedimientos ya a detalle. Entonces se estila que vayan al final. Entonces, pues no sé, 1, 2, 3, 4, los que correspondan. Vale la pena para utilizar clases que sean al menos 2. Correcto. Entonces, vuelvo a la compilación y nos dice que no hay una declaración válida para cada uno de estos procedimientos. Bueno, habrá que definirlos dentro del área de la declaración de nuestra clase. Entonces, aquí tendríamos que definir el procedimiento 1, tendríamos que definir el procedimiento 2 y los que correspondan. Entonces aquí habría que añadir 1, 2, 3 y los que toquen. Entonces con esto pues nuevamente voy a la compilación y podemos apreciar que no existen ya errores. Entonces ahora sí ya tenemos iba a decir la palabra plantilla, voy a cambiarla por molde. Ya tenemos un molde válido para implementarlo en Dev C++, ¿no? Pero todavía una pequeña observación. Sí es conveniente definir claramente la tipografía de los datos de cada uno de los métodos. En este caso, si no se definen por omisión, se está utilizando números enteros. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un cambio. Aquí le voy a decir que va a ser de tipo void, o sea que una función que no va a devolver nada y que no va a recibir nada. Entonces, si vuelvo a hacer la compilación, entonces aquí hay un error de correspondencia de tipo, porque aquí estoy definiendo void y dentro del operador de alcance, estos dos puntos, se conoce como operador de alcance, me está diciendo que tengo un valor entero, aunque no esté definido, pero por omisión allí así se encuentra. Entonces habría que definir void, ¿no? Entonces, bien, para que nuestra plantilla quede ahora sí como debe de ser, esta plantilla, nuestro molde, quede como debe de ser, pues voy a definir como vacíos, porque pues esos son, no van a devolver nada, no van a recibir nada, y entonces ahí quedaría. Entonces si voy a ejecutar, compilar, pues no me marca ningún error, ejecutar, ahora sí compilar y ejecutar, F11, ahí está. Entonces ahora sí tengo un molde completo para poder implementar ya cualquier tipo de solución orientada a objetos. Bien, reduzco el tamaño de la letra para que se pueda apreciar de manera completa. Entonces, pues valdría la pena tomar una captura de pantalla, una nota de que esta es nuestra plantilla, nuestro molde, otra vez plantilla, nuestro molde para trabajar orientado a objetos. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestro molde, ya tenemos también nuestro programa a implementar y ahora tocará ensamblar estas dos soluciones en un solo programa.